Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo el unboxing rápido, las primeras impresiones y de una vez una review a fondo de este Samsung TU8000 para este año 2020. Debo recalcarles que la review en cuanto a especificaciones técnicas la hago basada en la página de rthings.com, que me provee resultados, por ejemplo, como el contraste, el input lag, entre otros. También les menciono que el apartado en cuanto al modo juego lo probaré más adelante en otro video con una Xbox One X. Además, debo decirles que el resto ya se basa en una opinión personal mía en cuanto a la calidad de imagen, el contraste, el HDR, qué tal se ve en series, en películas, etc. Y también haré una revisión en cuanto al sonido, que les adelanto me parece bastante decente. Por supuesto, también haré una revisión en cuanto al sistema operativo en general, qué tan fluido se comporta, sus funcionalidades, qué tan bien va la parte de comandos de voz que añadieron en este control para este año, teniendo en cuenta que en la gama de entrada del año pasado, el RU7100, no tenía esta funcionalidad. Bueno, ahora sí, retomando el unboxing, en la caja encontramos obviamente el televisor y además de esto una bolsita o un paquete de bolsas donde vienen ubicados el control, dos pilas. También vienen ubicados los manuales de usuario, la tarjeta de garantía. Además encontramos un conector para el cable por antena de aire y también el cable de poder. Este televisor no cuenta con tornillos, ya que las bases no son atornillables, sino que simplemente se insertan de forma, por así decirlo, automática hasta que haga clic y listo, quedan ajustadas. No hay necesidad de tornillos para este televisor. La medida o distancia entre las esquinas o puntas de ambas bases laterales es de aproximadamente 109 centímetros. Cada una de estas bases tiene una letra impresa, en este caso una R para right y una L para left, para que sepas dónde ubicarlas. Para instalarlas simplemente debes introducirlas a presión hasta que hagan un clic. Recuerda que estas bases no necesitan de tornillos para ser instaladas de forma correcta. Como vemos aquí, introduzco, hago una fuerza, una pequeña presión y listo, hace clic y ya queda totalmente instalada. Este televisor viene con una especie de pinzas, pinchitos o ganchos, los cuales ayudan a organizar un poco más el apartado de los cables en la parte de atrás. Cuenta con dos, uno para cada base lateral, en la parte derecha para organizar el cable de poder y en la parte izquierda para organizar los cables de las entradas HDMI, que en este caso cuenta con 3. La segunda con opción de canal de retorno de audio mejorado. Este televisor cuenta con un grosor de tan solo 5,8 centímetros y como pueden ver el tambaleo es un poco pronunciado, sin embargo pienso que aún así se nota bastante estable una vez lo ubicamos encima de una mesa suficientemente ancha. Antes del primer encendido voy a proceder a quitar estas gomas o pegatinas que están ubicadas en los laterales cuando se va a manipular el televisor para proteger la pantalla para poder ubicar los dedos en ellas. Ahora sí voy a realizar el primer encendido. Como detalle adicional debo recalcar que el hecho de que haya tanta luz en esta habitación, la cámara del celular hace un contraste medio extraño. Pueden observar que antes de apagar la luz, como ya lo hice ahora, parecía que hubiera el efecto clouding tan temido en algunas pantallas. Sin embargo, una vez apagada la luz de la habitación donde estoy filmando, ya el celular intenta como agarrar mucho mejor el color real del televisor. Vamos entonces a proceder con la configuración inicial. Como todos los televisores, siempre nos pide que el apartado para reconocer las entradas que tengamos, HDMI o antenas de aire. En este caso yo no tengo ninguna conectada a este televisor, así que simplemente le voy a dar en siguiente para proceder a la parte de la configuración del Wi-Fi o Wi-Fi. Como dato bastante remarcable de este televisor es que sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, lo cual se agradece bastante, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, el RU7400 del año pasado no cuenta con esta función, o sea que no reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Esto muy pero muy probablemente podría resultar en un problema a futuro o un problema presente si tú cuentas con una velocidad de Wi-Fi superior a los 70 u 80 megabytes, teniendo en cuenta que las redes más comunes, que son las de 2,4 GHz, solamente arrojan velocidades de alrededor de los 60 megabytes. Ya para velocidades superiores, sí o sí por medio de Wi-Fi, toca con redes de 5 GHz.
Bueno, ya después, una vez conectada a la red Wi-Fi, simplemente lo que nos pide es aceptar todos los términos y condiciones, política de privacidad, bla bla bla, que siempre en todos los televisores hay que darle en acepto a todo, le damos a aceptar y después nos da la opción de iniciar con nuestra cuenta de Samsung o crear una. Como dato adicional, quiero decirles que si de pronto el televisor no les reconoce el control, lo cual es bastante raro que suceda, deben oprimir las dos teclas que estoy señalando en este momento al mismo tiempo. Una es la tecla de retorno, la que tiene la flechita apuntando hacia atrás, y la otra es el botón que tiene el marcado la parte de play y de pause, hasta que aparezca vinculación completa. ¿Qué puedo decir? Este comando de voz que le acabo de dar al control una vez oprimido el botón de micrófono es para saber qué opciones de voz me reconoce el televisor para cada apartado. Por ejemplo, con el explorador web hasta ahorita solamente me reconoce estos comandos de voz que muestro en pantalla. Me comunico con el servicio técnico de Samsung porque, por ejemplo, en el RU7400 o en el Q60R ya reconoce prácticamente cualquier apartado de voz que le queramos dictar. Pero entonces el técnico de Samsung me dice que al principio todos los televisores empiezan así, con comandos, por así decirlo, restringidos o con muy pocos comandos, hasta que hayan actualizaciones de software futuras y se puedan incluir más comandos hasta que prácticamente ya pueda reconocer casi cualquier palabra una vez la dictemos oprimiendo el botón de micrófono en nuestro control. Bajar el volumen 10. Y este es uno de los comandos que uno le puede dar directamente al televisor: bajar el volumen, apagarlo, etc. Ahorita vamos con otra prueba de voz, otro comando de voz. Muestra la lista de canales favoritos. Bueno, en este caso, como no tengo ninguna antena de aire conectada, simplemente me lleva a la entrada como tal, pero no me muestra canales favoritos porque simplemente aún no he configurado este apartado. Voy ahorita a meterme a la aplicación de YouTube y también a realizar una prueba de voz para que vean que reconoce bastante bien sin necesidad de configuración inicial. Videos 4K sin copyright 2020. Y bueno, esta es la lista de resultados que nos muestra con los comandos de voz dictados. Ahorita vamos con la aplicación de Netflix y les voy a mostrar un pedazo de la imagen. Sin embargo, no lo puedo dejar porque por derechos de copyright no puedo hacerlo, pero les puedo decir a manera de opinión personal que la función de HDR, que no les he dicho, este televisor también reconoce HDR10 Plus, se ve bastante bien. Cabe resaltar que los comandos de voz no sirven en la aplicación de Netflix, como pueden observar. Este es un punto negativo que no sé si a futuro van a arreglar en este software o sistema operativo Tizen. Esta es una diferencia que a algunas personas quizá les pueda molestar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el WebOS de LG sí reconoce comandos de voz para buscar series o películas en esta aplicación de Netflix. Esta es una serie pues que es un poco ya conocida, bueno, de hecho bastante conocida, La Casa de Papel, y puedo decirles que se ve muy bien. Para el precio de este televisor se ve bastante bien. A los que vivan en Colombia debo decirles que este televisor lo adquirí por 1.990.000 pesos, la versión de 58 pulgadas con la base incluida y el servicio de instalación. Por temas del confinamiento por causa del COVID-19 no tomé el servicio de instalación. Al mismo tiempo, la base no me llegó, pero ya hice el reclamo a la parte de logística de Samsung y ya me van a dar solución en esta semana. Un apartado que muchos expertos critican con mucha dureza en cuanto a los paneles UEA que tienen estos televisores Samsung es el hecho de los ángulos de visión, lo cual Samsung ha venido mejorando con el paso del tiempo. De hecho, en la gama de entrada del año pasado también se vio una mejoría bastante buena y en este también se nota una mejoría en cuanto a los ángulos de visión. No se ve tanta pérdida de la calidad de imagen cuando se sienta a mirar desde un lado muy pronunciado, de hecho un lado bastante normal. Si uno le toca ver televisión en ese estado, en esa ubicación, es mejor no mirarla porque realmente no se aprecia ni en este televisor ni en ningún otro tipo de panel porque es incómodo verlo desde este tipo de ubicaciones. Voy ahorita a realizar una prueba con el navegador web de este televisor. En cuanto al sistema operativo en general, la funcionalidad o la suavidad como tal o el desenvolvimiento del sistema operativo es promedio.
no es tan rápido como por ejemplo el Q60R o en su medida una competición casi directa el RU 7400 o el RU 8000. Es un poco más lento, aunque la diferencia tampoco es tan abismal. Por ejemplo, en el navegador web se desenvuelve con una rapidez promedio al abrir 3 o 4 ventanas y uno navegar entre ellas saltando de una a otra. A veces el contenido audiovisual se guarda y si uno vuelve a esa ventana, vuelve y se reproduce desde donde quedó. Y esto sucede, por ejemplo, con páginas de anime, en este caso jkanime.net, o en páginas para ver películas online, como por ejemplo Cuevana, como pueden observar en este momento. Cuando se trata de páginas web que tienen muchas imágenes, aún teniendo en mi caso una velocidad de 200 megas por medio de fibra óptica, a veces se demora en cargar. Por ejemplo, a la hora de bajar el cursor se demora en algunas ocasiones, lo cual me molesta un poco. Sin embargo, sigo prefiriendo la funcionalidad o el diseño del sistema operativo Tizen, teniendo en cuenta que el apartado web es lo más poco que voy a usar en este televisor. Si lo fuera a utilizar para navegar mucho, preferiría más el sistema operativo WebOS, teniendo en cuenta que el control Magic de LG se convierte en cursor y además tiene una ruedita en el centro para hacer scroll hacia arriba o hacia abajo. Además, hay que esperar si realmente Samsung con actualizaciones de software futuras añade más comandos de voz, porque por ejemplo en el RU 7400 o en el Q60R, que es un QLED, ya reconoce casi que todos los comandos de voz. Si uno quiere de una entrar y buscar algo, casi que cualquier cosa la busca directamente. Eso es un apartado que hasta ahorita, como ya les mencioné desde el principio, es limitado en este nuevo TU8000. En cuanto al apartado de aplicaciones, cuenta con las más utilizadas: Netflix, YouTube, Amazon Prime, también cuenta con HBO Go, no cuenta con DirecTV, sí cuenta con Apple TV, entre otras aplicaciones. Si tienen alguna pregunta o alguna aplicación específica que quieran saber con la que cuente este televisor, me la pueden hacer en la caja de comentarios y con mucho gusto en cuanto pueda les contestaré. Voy ahorita a dejarlos y a dejarlas con una prueba de audio y después de esto finalizaré con las especificaciones técnicas en cuanto a calidad de imagen, contraste, brillo, HDR, input lag, tasa de refresco, entre otras cosas. Bueno, ahora sí voy a dejarlos con pruebas de imagen y mientras observan la calidad de la misma, que de una vez las adelanto, la cámara de este Galaxy Note 9, con la que estoy grabando exagera un poco el contraste y el brillo con el que se ve en la realidad. Puedo decirles a manera de opinión personal que este televisor se ve bastante bien. Más adelante haré una comparativa con por ejemplo el RU 7400, con el LG también UM7400, con el Samsung Q60R, entre otros televisores. Por ahorita vamos a disfrutar de las imágenes que nos provee en 4K, en este caso la aplicación de YouTube, mientras les digo las especificaciones técnicas de acuerdo o basado en la página de rthings.com. Voy a apagar todas las luces para que se pueda apreciar mucho mejor la calidad de la imagen. Bueno, en cuanto al contraste nativo, en comparación a la gama de entrada del año pasado, que era en promedio de 5700 a 1, el contraste de este TU8000 es de 6421 a 1. Si bien no cuenta con local dimming o atenuación local para mejorar este apartado de contraste, me parece que el contraste nativo con el que cuenta es bastante bueno por el precio y se puede apreciar el contenido HDR muy bien, bastante realista, que es lo que se busca con esta tecnología. En cuanto al apartado del brillo, por ejemplo en calidad HDR, este televisor deja bastante que desear, solamente alcanza un máximo de 344 nits. Sin embargo, personalmente a mí no me gusta que tenga tanto brillo. Habrá otras personas que sí, y si eres de las que busca que un televisor sea súper brillante, entonces este no es tu televisor. Sin embargo, el contraste es bastante bueno y hace que ese apartado mejore la calidad de las imágenes o el contenido audiovisual que se puede disfrutar en HDR. Recordemos que este televisor soporta HDR10 Plus.
Haciendo un paréntesis aquí, quiero resaltar que la cámara de este celular no es la mejor y no reconoce los tonos como se ven realmente en la vida real, valga la redundancia. Este televisor cuenta con una buena uniformidad en los colores negros. No tiene el problema que tienen los paneles IPS, que tienen un exceso de luz de fondo que hacen que los colores negros parezcan grises, que si bien en el panel IPS esto se puede solucionar bajando esa luz de fondo al mínimo, el resto de colores también se ven afectados. Sin embargo, en este panel VA no hay ese problema, aunque no se puede cuadrar la luz de fondo como por ejemplo si se puede en el RU 7400. En cuanto al apartado de resoluciones, el contenido en Full HD o 1080p se ve bastante bien, parece de hecho 4K nativo, o sea que el escalado de imagen de este televisor es bastante bueno. De hecho es muy similar al del 7400 y el contenido en 4K se ve bastante bueno, se ve bastante bien sin ningún problema y es similar al del RU 7100 y al del Q60T. Ya en cuanto a la tasa de refresco cuando se tiene el modo juego activado, en cuanto a la resolución 4K, la tasa de refresco es de 60 Hz y el input lag es bastante bajo, es en promedio de 9,9 milisegundos, lo cual es una buena noticia para los gamers. Más adelante en un video futuro haré la review de cómo reacciona este televisor cuando se conecta una consola de videojuegos, en este caso la Xbox One X, y les diré qué tal se ve, qué tal va con esta tasa de refresco y con este input lag. Yo creo que irá bastante bien porque tiene las mismas especificaciones en el modo juego en cuanto al RU 7400, del cual ya hice esa review con la Xbox One X, así que espero que vaya tan igual o mejor que este RU 7400. Ya para ir finalizando, quiero decirles que estén pendientes al canal para futuros vídeos de este televisor y de otros televisores y la comparativa de este televisor en cuanto a calidad de imagen, respuesta de sonido, cómo se comporta cuando se conecta a una consola de videojuegos, en este caso la Xbox One X, para que puedan decidir si comprar o no este televisor para este 2020. Además, un apartado que estoy esperando que mejoren bastante es en cuanto a la fluidez del sistema operativo y los comandos de voz, que según el técnico, como les mencioné al principio, me dijo que con futuras actualizaciones esto se iba a mejorar bastante, lo cual espero que así sea. Ya para terminar, si el video te ha gustado, te invito a que por favor le des me gusta, que lo compartas en tus redes sociales, que además te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarías a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Por aquí te dejo algunos videos interesantes que quizá quieras observar.